Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Chicas, quiero que le den la gran bienvenida a esta maravillosa escritora que de verdad estoy súper emocionada porque tengo el gran honor de narrar este fic de ella. Como se los mencioné, es italiana. Esta historia está traducida al español, viene del italiano, así que estoy tan emocionada, chicas, que, híjole, de verdad que no sé ni por dónde empezar. Porque, híjole, sí tardamos un poquito en traer otro fic de Candy y Terry, pero es que, chicas, nosotros aquí, o más bien nosotras aquí en el canal, queremos darles esos fic únicos que solamente aquí los pueden escuchar. Y tengo el gran honor de presentar a Sonia, esta maravillosa escritora que nos trae este fic que, como se los mencioné en el promo, agárrense, chicas, agárrense. Ustedes saben que yo no leo el fic antes de narrárselos, pero por lo que he escuchado por ahí, esto va a estar bastante bueno, como a nosotras nos gusta, las que nos gusta el drama. No sé todavía qué tanto drama podremos tener en esta maravillosa historia, pero por fin tenemos este gran fic de esta extraordinaria escritora. Vamos de lleno para ver qué nos depara este magnífico fic llamado Así nunca tengo miedo. Capítulo 1. Principios de septiembre de 1919. Dominada por el encantador castillo erigido sobre un promontorio rocoso frente al Mar del Norte, en la costa del Fife, la pequeña Edimburgo respiraba nuevos aires tras el final de la guerra. Los soldados en formación ya no ocupaban las aulas de Madreas College y los edificios del San Salvador College, que en parte se habían disfrazado de nuevos hospitales para atender a los soldados heridos, habían recuperado su antiguo esplendor. Candice White había llegado a tierras escocesas tras huir de América casi 6 años antes. Durante la guerra había trabajado como auxiliar de enfermería, descubriendo en ello una verdadera misión. Las hermanas de la Caridad, que la habían acogido de pequeña cuando llegó por primera vez al Reino Unido, la habían derivado a uno de los orfanatos de las afueras de Edimburgo. Candy era demasiado mayor para ser simplemente una invitada allí, pero la señorita Mary Jane, la directora de la institución más alejada del centro, apreció inmediatamente su buena voluntad y empatía. Era realmente un ángel para los niños, especialmente para los mayores, que empezaban a experimentar en su piel la quemadura de un mundo que los había rechazado desde el momento en que nacieron. La niña no escatimaba en ninguna tarea que se le encomendaba. El orfanato donde había pasado sus primeros meses en el viejo continente era tan pobre como cabía imaginar. El lugar era un viejo monasterio parcialmente derruido, pero la parte que permanecía en pie se mantenía limpia con tanto amor y dedicación que parecía capaz de encarrilar el resto. La directora también acogía a madres solteras que, en la mayoría de los casos, desaparecían llorando a las pocas semanas de dar a luz a los pequeños frutos de sus vientres. Durante años, la señorita Mary Jane había colaborado estrechamente con la doctora Elsie Inglis, que proporcionaba la atención médica necesaria a las mujeres pobres en su clínica de maternidad.
Por desgracia, reintegrar en la sociedad a estas jóvenes madres, a menudo repudiadas por sus propias familias, nunca fue tarea fácil. Candice White: niña, pareces un pajarito perdido. Tranquila, nadie puede venir aquí a hacerte daño. Ya te han hecho bastante por la mirada de tus ojos brillantes, pero muy tristes. Yo estaba avergonzada. No quería decirles nada. No podía. Lo siento, no sé hacer mucho, pero crecí en un orfanato y puedo ayudar con la limpieza, la cocina, los niños. Solo necesito un lugar donde quedarme y... Respira, niña. Le habían puesto las manos sobre los hombros y la habían sentado. Candy había dado un respingo ante este gesto. Sentía cierta repulsión al ser tocada, que la señorita Mary Jane había captado de inmediato. No te pido que me cuentes nada. Si quieres y cuando quieras hacerlo, te escucharé. La habían alojado en una habitación con una coetánea expectante y había dado gracias a Dios con todo su corazón en aquel momento por no encontrarse en aquella condición. En 1914, con el estallido de la guerra, Elsie había creado los hospitales femeninos escoceses, unidades de voluntariado dirigidos exclusivamente por mujeres, en calidad de médicas, enfermeras y auxiliares empleadas para cubrir cualquier tarea hospitalaria. La sede central estaba en Edimburgo, con destacamentos de Glasgow y Londres. La organización colaboraba estrechamente en la oficina londinense de la Crossroads Francaise. La prensa local y francesa se refería a menudo a las instalaciones con el Hospital Escocés de Sufragio. Por la Unión Nacional de Sociedades del Sufragio Femenino, proporcionaba apoyo financiero al SWH. Candice había sido empleada como asistente de una de sus instalaciones locales y poco a poco se había ido introduciendo en la enfermería al adquirir experiencia de primera mano sobre el terreno. El emprendedor médico fundador había ampliado rápidamente sus actividades en suelo francés, pero había mantenido una estrecha correspondencia con la muchacha. Una vez finalizado el conflicto, le había propuesto que se graduara como enfermera quirúrgica. Para ello, Candy tendría que perfeccionar su formación práctica con un semestre de cursos en uno de los edificios que ofrecía la Universidad de St. Andrews, una de las más antiguas y prestigiosas universidades anglosajonas. Trabajó de sala en la St. Andrews Memorial Hospital y un examen final de cualificación. Las oportunas referencias de la doctora Inglis le habían permitido entrar en el programa de escolarización de los jóvenes voluntarios que tanto habían trabajado en los hospitales durante el conflicto. Serías una doctora maravillosa, Candy. Tú lo sabes, ¿verdad?, le decía cuando se permitían un vuelo de fantasía delante de una taza de té. Nunca le agradecería lo suficiente por la voluntad que le dio. El diploma le abriría las puertas del mundo laboral y ella tenía una necesidad desesperada de encontrar un empleo que le permitiera vivir dignamente sin depender de nadie. Por fin había terminado de limpiar. El vestíbulo principal era realmente enorme. Cuando se enfrentaban al viejo suelo de mármol armado con su pequeña escopeta, se sentía como un grano de arena en la playa. Respiró aliviada. Eran las 11 y tendría un par de horas para estudiar, no más, ya que a la mañana siguiente tenía su primer turno en el hospital. Estaba agotada, pero tenía que aguantar. Solo faltaban unas semanas y se presentaría el examen de diplomada en enfermería y quizás entonces podría vivir sin la fobia de no llegar a fin de mes.
La limpieza en el cuadrilátero del San Salvador era un segundo trabajo. Para contemplar sus ingresos, lo hacía a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana, dependiendo de los turnos del hospital. A la dirección de la universidad no le importaba, lo principal era tener las aulas y los baños limpios por la mañana. Cuando llegaban los estudiantes, las clases aún no se habían reanudado, la verdad, aún faltaban 2 meses. Pero la última convocatoria de exámenes del año estaba abierta, así que la mayoría de los alumnos ya habían regresado y la mayoría de los auditorios estaban disponibles. A ella le habían asignado el bloque central, el que tenía las aulas más grandes, pero no le importaba. Había una biblioteca enorme y bien surtida, y ella necesitaba libros para estudiar. No podía permitirse todos los textos. Algunos los habían comprado en el mercado de segunda mano, pero no todos. Además, la sala de ciencias era espectacular, mejor surtida de modelos humanos que el propio hospital. Tras obtener su diploma, contaba con poder trabajar permanentemente como enfermera. Dejaría de limpiar y tendría más tiempo para dormir, pero no era momento de quejarse ni de ser perezosa. «Vamos, Candy», se dijo a sí misma, pellizcándose las mejillas. Estaba de pie con la cara inclinada sobre su libro de medicina, agarrada a su viejo chal remendado. Había llegado el otoño y la temperatura estaba bajando. Llovía a cántaros. De repente oyó ruidos, risas apagadas intercaladas con momentos de silencio. Alguien había entrado, y era realmente extraño porque los estudiantes no tenían llaves para entrar en la universidad por la noche. ¡Qué descuidada! Se había dejado la puerta abierta. Intentó prestar atención, pero no fue necesario. Se acercaban voces y risas. Era un chico y una chica. Como de costumbre, se habían colocado en la parte de la biblioteca más apartada y alejada de la entrada. Oyó abrirse la puerta y vislumbró la silueta de un joven que abrazaba con fuerza a una chica. Ella le rodeaba las caderas con las piernas. Se besaban, chocaban, se tocaban y reían. Cuando la sentó en una de las mesas, se dio cuenta de que él tenía la camisa completamente abierta y ella los pechos al aire. Ella se tumbó en la mesa arqueando la espalda para ofrecerse a él, que devoró sus labios y luego bajó por su cuello y su próspero pecho. Sus manos estaban firmemente metidas bajo su falda. Las piernas de la joven se entrelazaban firmemente en los lomos del chico, indicando que no tenía intención de dejarle apartarse. Dios, ¿cómo voy a abrir un libro sobre el pedazo de madera en el que me estás haciendo tuya desde mañana en delante? Terry, no te detengas. Sus manos se deslizaban hasta el cinturón de su pantalón. Tranquila, muñeca. Ve despacio. Nunca me ha pasado que haya dejado a nadie a medio camino. Sus respiraciones eran cortas. Simplemente estaban teniendo sexo en la mesa de la biblioteca. Candy estaba avergonzada. Nunca se habrían dado cuenta de su presencia, pero la idea de quedarse a escuchar le revirtió el estómago. Entonces, juntó sus manos y trató de salir sin ser vista, lo que resultó absolutamente imposible. «Terry, hay alguien aquí», gritó la chica mientras intentaba tirar de las solapas de su camisa para cubrirse el pecho. Él no se había tomado tantas molestias y se había dado vuelta, cerrando despreocupadamente la solapa de su pantalón. «Nunca digas nunca. No creí que hubiera nadie aquí a estas horas». Perdón. Candy había salido corriendo lo más rápido que pudo, pero también notó que los 2 tortolitos habían dejado un buen rastro de huellas en la entrada. En realidad estaba lloviendo tan fuerte que sería imposible no hacerlo, y ella no podía darse el lujo de dejar el piso sucio. Se aguantó y se dirigió al almacén para sacar de nuevo el cubo y la fregona, mientras él la seguía. «Disculpe, pero es mi trabajo.
Acababa de terminar y me despedirán si encuentro en el vestíbulo en estas condiciones mañana por la mañana. Dios mío, eso no es posible, interrumpió por la señora de la limpieza. Nunca había visto una. Beverly había superado la vergüenza y estaba sacando toda su presunción. No digas tonterías. ¿Nunca has visto a alguien que te limpie la casa? El joven cerró cínicamente la boca de la altiva muchacha. Bueno, no. Quiero decir que sí, pero las criadas de mi casa se pulen como piezas de porcelana. Uniforme almidonado y cresta de encaje en el pelo. Esta va vestida con harapos. Podría dormir en el armario con las escobas y nadie notaría la diferencia. En efecto, era delgada y llevaba ropa 2 tallas más grande de las que hubiera necesitado, probablemente usada, pero tenía 2 ojos verdes que parecían faros en la noche. Los iris de Candy brillaban. Terence Granchester era lo que había reconocido, el hijo del duque. A pesar de que se decía que tenía excelentes notas en los estudios, no se perdía una fiesta y cambiaba de chica más rápido que de calcetines. Era guapísimo, eso era innegable. Le bastaba una media sonrisa para que las chicas cayeran rendidas a sus pies. Y esa era una de ellas. Pobre tonta, prefiero parecer una escoba que babear detrás de un engreído como ese, solo porque tiene un par más profundo de ojos azules que jamás se haya visto y un cuerpo griego. La usará como un par de calzoncillos, como de costumbre, solo que tendrá que quitárselas para hacerlo, pensó sin atreverse a pronunciar palabra. Estaba emparentando con la corona británica. A saber que a la familia pertenecía aquella joven, no quería meterse en problemas. Basta ya. ¿Por qué tienes que ser tan zorra? Está trabajando, se está ganando la vida. Y gracias a que nos lo hemos pasado pipa esta noche, tiene doble turno. Terence estaba claramente molesto por la actitud de la chica que había traído. ¿Desde cuándo eres la campeona de los traperos? Cierra tu bocaza, Beverly, y vete a casa. La noche ha terminado. ¿Quieres decir que me tengo que ir sola a casa? ¿Me dejas a mitad de camino, como dices, y ni siquiera me llevas de vuelta? Cierra la boca, te lo repito. No puedo obligarte a hacerlo como te gustaría. Eres realmente inapropiada. Y cúbrete, todavía estás medio desnuda. Gracias. Ella estaba fuera de sí de rabia. Había caminado hasta el umbral de la puerta, agarró el paraguas de Candy y salió sin miramentos. La rubia la miró alucinada. Eso estaba en mi paraguas, en realidad. Olvídalo, te ayudaré a arreglar este desastre y te llevaré a casa, le propuso. Por favor, que su gracia nunca tome un trapo en la mano. Candy tenía un enfado de 1000 demonios. Soltó una carcajada. Mira, rubia, entiendo que estés trabajando y lo respeto. Se llevó una mano al pecho. Beverly había sido realmente grosera y él se sentía en parte responsable de las venenosas palabras que habían salido de su boca. Pero realmente estaba tratando de poner de su parte para compensarla. El hecho de que yo no tenga el que romperme la espalda para ganarme la vida no me ciega y sobre todo no me impide respetar a quienes tienen que hacerlo. Del mismo modo, no creo que deban reírse de mí porque me salga el dinero por las orejas. Puede que no sea justo a tus ojos, pero desde luego yo no lo he pedido. Quiero ayudarte porque es justo que lo haga. No soy un pelele mimado. Tenía razón. Ciertamente no había hecho nada para ofenderla, pero su fama le precedía y ella. ¿Y las chicas? ¿Las respetas? Desde luego, nunca he forzado a nadie. Y repito, si las mujeres caen a mis pies, no es desde luego porque las trate con amabilidad. El que es causa de su mal, que llore por sí mismo, ¿no? También tengo siempre mucho cuidado de no tocar a una chica que ha bebido. Todas están dispuestas, querida, incluso más que yo mismo. No les importa que haya bebido de más, que suele ser el caso, ni mucho menos, todo lo contrario.
Alguien también se aprovechó de mi estado de embriaguez tratando de meterse en líos. Ya sabes cómo es. Un futuro duque maleducado y mimado siempre sigue siendo un futuro duque. Esta vez estaba realmente enfadado y ella se sintió pequeña. Él no había dicho las cosas mal. Debido a su pasado, ella había mirado todo desde un solo punto de vista y ahora, por mucho que fuera posible que él estuviera diciendo muchas mentiras, el suyo era un ángulo de vista totalmente respetable. Seguramente tener sexo solo por diversión y cambiar de novia como se cambia de calcetines no era muy inteligente ni agradable para ella, pero él no era el único que lo hacía, y algunas jovencitas no eran menos. Ella no era nadie para juzgar. Se quedó inmóvil, con las mejillas rojas como manzanas. Ahora te ha comido la lengua el gato. Que sepas que evidentemente al peludo en cuestión no le gustaron tus pecas, ya que te bailan como locas en la nariz. Ella no respondió a la provocación. Había sido la primera en equivocarse. Él volvió al almacén, se armó en un cubo y una fregona y empezó a limpiar el suelo, maldiciendo de vez en cuando. Candy lo siguió con la mirada sin poder moverse durante minutos, tras los cuales siguió su ejemplo. «Terminado», exclamó Terrence después de una buena media hora en la que solo se había oído el roce de los trapos sobre el mármol. Se había mirado subrepticiamente sin entablar discusión alguna. «Ahora recoge tus cosas y te llevaré a casa», exclamó, dedicándole una sonrisa que la dejó desarmada. ¿De verdad quería arriesgarse a que le vieran por ahí con alguien como ella? «No hace falta. Ella negó con la cabeza, agradeciéndoselo con la mirada. Estaba contenta con la idea de poder descansar por fin. «No te dejaré vagar sola a estas horas». La cara del chico se había ensombrecido. «Esta noche hay fiesta, una de esas de mala muerte, y hay un montón de estudiantes borrachos, y no solo eso. Conozco a los de la fraternidad, y han hecho unas apuestas idiotas esta noche. Además, ahora llueve como Dios manda y Beverly te ha jodido el paraguas, así que no aceptaré más sermones, ni un no por respuesta». Su tono era firme, su mirada tiernamente envolvente. La miró a los ojos. Nunca había visto un par igual. Sus pecas eran entonces adorables y sus rasgos faciales dulces. Del resto no podía decir nada, salvo que era bajita. La ropa insólita que llevaba habría impedido cualquier forma de hacerse notar. Parecía muy delgada, y el pecho era una tabla, pero los ojos eran magníficos. Se quedó en silencio, avergonzada. Las cosas debían de irle muy mal si tenía que limpiar a esas horas de la noche. Él le dedicó una sonrisa. «Venga, vamos. Entiendo que lo nuestro empezó mal, pero tengo buenas intenciones y solo quiero ayudarte». Finalmente ella subió a su coche. Temblaba como una hoja y apretaba su bolso contra el pecho como si temiera que alguien se lo arrebatara. Ella se limitó a darle la dirección. Él conocía bien el lugar. Había muchos alojamientos para estudiantes en aquella zona y él frecuentaba muchos de ellos. «Tal vez me excedí. Tal vez la chica puede permitirse más de lo que creo», pensó, recordando la ruta que la chica le había indicado para llegar. Arrancó el coche. El trayecto sería algo más largo de lo esperado. La ruta más directa, de hecho, había sido cerrada al tráfico con motivo de la fiesta de la fraternidad. Candy se desplazaba a pie y no se había percatado en absoluto de ello al salir de casa. Cuando él giró hacia la calzada paralela, ella se puso rígida y le agarró el brazo con un apretón implacable. Él sintió unas uñas clavarse en su carne. ¿De dónde había sacado tanta fuerza? «¡Para! ¿A dónde me llevas? Este no es el camino correcto», gritó y movió los ojos psicóticamente. Abrió la puerta del coche en marcha e intentó salir, con el resultado de estrellarse contra el suelo. Sus rodillas habían golpeado brutalmente el asfalto, pero se levantó como si nada. Solo tenía que huir muy lejos.
Tenía miedo y mucho miedo. Su mente estaba bloqueada en el recuerdo más doloroso de su pasado. Había aceptado que él la llevara. Era un par de años mayor que ella. Simplemente tenía que volver a casa. Ella había tenido que acompañarle de compras, pero de repente él había tomado la carretera que salía de la ciudad y la había llevado a una villa deshabitada donde había sucedido lo que había marcado de por vida. Ella había luchado como un tigre, le había arañado, le había golpeado con un jarrón y había conseguido escapar. Volvió a verse a sí misma corriendo por los oscuros pasillos, mientras se subía la camisa para taparse los pechos. Los botones habían saltado por todas partes en el suelo tras la primera bofetada que había recibido. Aún podía oír el traqueteo, como tantas cuantas malditas escapando bajo el sofá en el que había muerto. Le latían las sienes, le ardía la garganta. Nadie iba a venir a salvarla. Terry dejó el coche en marcha en medio de la calzada y corrió tras ella. La alcanzó tras un par de zancadas y la agarró firmemente por el brazo, obligándola a darse la vuelta mientras la aprisionaba entre sus brazos para mantenerla quieta. La carretera está cortada desde primera hora de la tarde. Estarás en tu casa en 10 minutos. Vale. Él no había entendido por qué ella se había asustado tanto, pero había utilizado toda la dulzura de la que era capaz para hablar con ella, y había funcionado. Se había calmado inmediatamente. Le había mirado a los ojos y no. Él no la asustaba, ni siquiera un poco, a pesar de que la tenía fuertemente abrazada y ella no podía moverse. Él no la asustaba. Dejó que la acompañara hasta el coche. Los dos estaban empapados. No le preguntó nada más. No habría sabido qué decir. Cuando llegó a la puerta del edificio donde vivía, se dio cuenta de que aún le temblaban las manos. Se había metido una en su bolso y no encontraba las llaves. No le tenía miedo, pero se sentía avergonzada y abatida por el recuerdo que había revivido. Él extendió una de sus manos sobre las de ella para detenerlas. Ella se quedó helada. ¿Lo hago yo?, le preguntó. Nunca nadie se había dirigido a ella con tanta amabilidad. Ella asintió y le entregó el bolso en el que nunca permitía que nadie husmeara. Terrence cogió las llaves y las introdujo en la cerradura de la puerta, subió las escaleras con ella y la dejó frente a la entrada de su piso. ¿Va todo bien? ¿Me voy?, le preguntó, frotándole los brazos en un gesto instintivo para calentarla. Parecía una hermosa flor arrancada violentamente de su parterre y dejada a merced de la más cruel de las tormentas. Se había calmado por completo. Mi amiga está durmiendo a estas horas. Muchas gracias, de verdad. Date prisa. Tienes que cambiarte cuanto antes. Ya nos veremos. Él levantó la mano en señal de saludo y le dio la espalda. Ella solo atinó a sonreír y desapareció en la oscuridad de sus aposentos. Tú también. Estás empapado, susurró al cabo de unos minutos, cuando ya nadie podía oírla. Estaba completamente desconcertada y locamente asustada de que volvieran sus pesadillas. Continuará. Nota de la escritora. Eliza Maud, Elise Inglis, fue médica, cirujana y fundadora de los hospitales de mujeres escocesas, SWH. Durante su carrera fue profesora en el Colegio Médico para Mujeres. Antes del estallido de la guerra, había abierto su clínica de maternidad, de hospice para mujeres pobres. Ningún organismo femenino como el SWH alcanzó mayor reputación en la Gran Guerra.
Su labor, iluminada por la fama de la doctora Inglis, brillará a través de la historia. Sir Winston Churchill, certificado público de apreciación. Vaya, chicas, que nos estamos topando, por así llamarlo, con uno de los fics que trae esta magnífica historia detrás de estos dos magníficos personajes de los cuales todas amamos. Mi querida Sonia, de verdad agradezco que nos des la oportunidad de narrar este maravilloso fic tuyo. Y chicas, déjenle sus mejores mensajes a esta maravillosa escritora. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.